¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes como cada lunes. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites la vida, Señor, y con ella, Señor, infinidad de oportunidades, Señor, para amistarnos contigo, Señor, para amistarnos con aquel, Señor, con el que tenemos problemas, Señor, ponernos a cuentas, Padre, contigo. Padre, gracias te damos, Señor. Muchas, muchas gracias, porque tenemos todavía la oportunidad de seguir compartiendo tu bendita palabra, Señor, que es luz para el perdido, Padre. Padre, te doy gracias por los amigos, Señor, por los hermanos en la fe, Señor, que fielmente, Padre Santo, se están, Señor, conectados, Señor, en cada lunes, Padre, en este espacio, en este tiempo, Señor, para escudriñar tu bendita palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de servirte, Señor, de hacer, Señor, algo en tu obra, Padre Santo. Gracias por permitirme, Señor, transmitir tu palabra a otros, Señor. Te doy gracias y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a toda verdad, Señor, que nos corrija, que nos instruya, nos redarguya, Padre, que nos corrija en justicia, Padre de la gloria. Y te pido, Señor Santo, que si hubiera algo que quisiera interponerse, Señor, en este tiempo para el estudio de tu palabra, Señor, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Como siempre, ¿verdad? Vamos a ver un tema importante, como todos los que hemos visto, porque son para edificación de nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a hablar, amados hermanos, la semana pasada y la antepasada, comenzamos estudiando, amados hermanos, cómo primeramente vimos, ¿verdad? La seguridad, la certeza que tenemos todos los cristianos cuando comienza un nuevo año y vimos que nuestra seguridad, nuestra confianza indudablemente está en nuestro Señor, en nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro intercesor, nuestro amado Jesucristo delante del Padre. Y también sabemos que todo lo podremos vencer si Dios está con nosotros y sobre todo, ¿verdad? Si nosotros permanecemos en Él. También vimos cómo Jesús comenzó a prepararse para su ministerio. Vimos la manera como fue identificado por Juan el Bautista delante de toda aquella multitud que seguía a Juan cuando les hablaba y les predicaba sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Sobre el arrepentimiento y sobre el bautismo, y veíamos que era el arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Y también hablamos sobre cómo el Señor, ¿verdad? Se fue preparando para su ministerio y vimos algunas cosas que identificaron a Jesús y que necesitó, que llevó a cabo en su vida para iniciar su ministerio. Y también la semana pasada vimos cómo Jesús inició su ministerio, cómo comenzó a juntar su equipo de trabajo, ¿verdad? Aquellos hombres que él escogió para enseñarles cosas eternas, cosas del reino, para que ellos a su vez, cuando él ya no estuviera, ¿verdad? Cuando fuera el tiempo determinado, él pudiera dejarles este encargo a sus seguidores. Y vimos la semana pasada cómo escogió a sus primeros obreros, cómo elaboró también su plan de trabajo, perdón. Y hoy vamos a hablar, hermanos, sobre los rebeldes a la obra de Cristo. Este va a ser un estudio también muy interesante porque vamos a ver cómo siempre se ha interpuesto, siempre ha habido una oposición muy marcada a la obra de Dios, a la obra de Cristo. Y lo vamos a ver cómo era tan marcado
tan marcada esta posición, la rebeldía ante la obra del Señor. Y vamos a dar inicio en el libro de Marcos, en el capítulo 2, del versículo 3 al versículo 7. Vamos a leer y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, es decir, venían 4 personas que venían cargando a un paralítico. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Bajaron el lecho, perdón, en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, es decir, ¿verdad? Estos hombres llegaron buscando a Jesús porque probablemente escucharon de la fama de Jesús, de que él sanaba, de que él les daba la vista a los ciegos, en fin, ¿verdad? De todas las maravillas que iba dejando durante todo su recorrido, ¿verdad? Porque veíamos que Jesús decía, para eso fui enviado, para ir a predicar las buenas nuevas, para predicar las buenas noticias. ¿Te acuerdas que lo buscaban y decían, oye, es que te están buscando? Y él decía, sí, pero vamos a tal ciudad porque es necesario que yo extienda, ¿verdad? Hable de la palabra, porque para eso fui ungido, para llevar las buenas nuevas al perdido, al enlutado, al que está sufriendo, al que ha perdido toda esperanza. A eso fue enviado. Perdón. Y dice entonces que estos hombres, ¿verdad? Estos 4 amigos de este hombre paralítico, pues yo creo que fueron y le dijeron, ¿sabes qué? Que vamos con Jesús, él sana y él puede salvarte, él puede quitarte, ¿verdad? Esa parálisis que hay en tu cuerpo. Y entonces ellos van, llevan a este hombre y se encuentran que hay una multitud tan grande que no podían llegar hasta donde estaba Jesús. Entonces ellos se idean, piensan qué hacer para poder llevar a este hombre hasta Jesús. Entonces se suben al techo y entonces comienzan, identifican en qué lugar se encuentra Jesús y suben a ese lugar y suben al techo y comienzan a hacer una abertura para poder bajar, ¿verdad? A este paralítico en su lecho y lo bajan hasta donde está Jesucristo. Fíjense, y al ver Jesús la fe de aquellos hombres, de aquellos amigos que llevaron al paralítico, el Señor se sorprende, ¿verdad? Al ver la fe de aquellos hombres y le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados como siempre, ¿verdad? Algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Verdad? Cuando el Señor Jesús vio la fe de aquellos hombres y que bajan a ese hombre en su lecho, el Señor ve la fe de ellos tan grande, porque acuérdate que él podía, ¿verdad? Ver realmente la fe en aquellos hombres. Y entonces, lo primero que le dice a este hombre, ¿verdad? Le dice, tus pecados te son perdonados. Él en ningún momento le dice, ¿verdad? En este momento eres sano, no, sino que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Y dice que estaban todos ahí alrededor y entre la multitud o entre los hombres que estaban ahí sentados se encontraban los escribas, aquellos que siempre estaban buscando la ocasión para hacer caer a Jesús con sus preguntas maliciosas y malintencionadas, ¿verdad? Y dice que entonces entre ellos se preguntaron, pero ¿por qué habla este así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice esto? Está hablando blasfemias, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, ¿verdad? Estaban tan cegados que no se daban cuenta que precisamente quien estaba delante de ellos era el Hijo de Dios y que tenía toda autoridad para hacerlo. Y mira lo que dice también Marcos 2:15 al 17, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos
que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces aquí nos habla de otro momento de Jesús, ¿verdad? Donde él está comiendo y está rodeado, dice aquí, ¿verdad? Que él estaba sentado, ¿verdad? Estaba a la mesa, y muchos publicanos y pecadores estaban también ahí en esa mesa, sentados con Jesús, compartiendo con Jesús, y los escribas y fariseos lo veían al Señor y dicen: ¿qué le pasa a este, no? Que se sienta con pecadores, con publicanos, o sea, ¿qué le pasa? O sea, ellos se enojaban de ver que él compartía con gente necesitada, con gente pecadora, con gente que era marginada por estos hombres, por estos escribas, ¿verdad? Por estos fariseos. Y dice que al oír esto Jesús se percata de lo que están ahí hablando, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús les dirige estas palabras a ellos y les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Es decir, el Señor les estaba diciendo: si ustedes se consideran justos, si ustedes se consideran sanos, si ustedes consideran que no son pecadores, yo no vine a ustedes. Yo vine a estos que son necesitados, que están enfermos, que el pecado los tiene enfermos. Son aquellos los que me necesitan de mí, necesitan de la sanidad, del perdón que solamente yo puedo otorgarles. Eso es lo que estaba tratando Jesús de decirle con estas palabras que les dijo a estos hombres. Y mira lo que también dice en el capítulo 3 de Marcos, del 1 al 6, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca la mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a la multitud, entre ellos los escribas y los fariseos: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Es decir, el Señor les estaba diciendo: a ver, si ustedes son tan sabios y tan entendidos, díganme, ¿es, es lícito que en el día de reposo se haga el bien o se haga el mal? O bien, ¿verdad? Dice: ¿es bueno salvar la vida de alguien o quitarla? Pero ellos permanecían callados, no contestaban. Y entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor Jesús, viéndolo, el enojo, porque tal vez a lo mejor hasta apretaban su mandíbula del coraje, ¿verdad? Dice: entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, es decir, cuando los vio tan enojados, rechinando los dientes de enojo, dice que sintió una gran tristeza Jesús en su corazón al ver la dureza del corazón de esos hombres, porque estando frente a ellos y siendo tan conocedores de la ley, tan conocedores de las profecías, estaban ciegos, no veían más allá de su necedad, ¿verdad? Y entonces por eso el Señor Jesús, ¿verdad? Se entristecía en su corazón. Y lo que hizo, le habló al hombre de la mano seca y le dijo: extiende tu mano. Y él la extendió. Aquí vemos a un hombre como al del hecho, ¿verdad? Que el Señor le dice y ellos actúan a la palabra del Señor, no dudan por un momento. Aquel hombre, ¿verdad? Que vimos hace un momento, ¿verdad? Que estaba en su lecho, él obedece, ¿verdad? Y es perdonado. Él se levanta, toma su lecho. Y este hombre también le dice, ¿verdad? Extiende tu mano, ¿verdad? Y entonces,
vemos a Jesús, ¿verdad? Diciendo, extiende tu mano, ¿verdad? Extiende tu mano, dice, extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es decir, al momento que el Señor le dice, extiende tu mano, él la extiende sin mayor problema y su mano es restaurada, su mano está sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo, es decir, se salieron tan enojados de ese lugar que decidieron, ¿verdad? Dice que tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir. Entonces fueron a ponerse de acuerdo con los herodianos para encontrar la manera de poder ir contra él y destruirlo. Y mira lo que dice Mateo 10:22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesús nos habló de que así como a él, ¿verdad? Lo atacaron, buscaban la manera de hacerlo caer, buscaban la manera de hacerle preguntas ociosas, preguntas o de manera mañosa, ¿verdad? Para hacerlo caer, para encontrar en Jesús contradicción y nunca pudieron hacerlo porque Jesús siempre contestaba de manera sabia. En todo tiempo, la obra de Dios, amados hermanos, ha luchado contra la oposición y la rebeldía todo el tiempo, desde el principio de los tiempos, el hombre siempre se ha rebelado contra lo que Dios establece. Siempre ha habido oposición y a través de la historia bíblica vamos a encontrar o hemos encontrado a varios hombres inducidos por Satanás tratando de estorbar los planes del Señor. Y así podemos encontrar a Faraón, ¿verdad? Ya hemos hablado con anterioridad sobre este personaje de la Biblia, ¿verdad? De Faraón, un hombre con un corazón endurecido, con un corazón totalmente hecho piedra y que no se opone a lo que Dios le manda, ¿verdad? Vemos a un Dios que manda a Moisés y le dice, ve y le dices que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y va Moisés y le dice, pero el faraón no quiere escuchar. Y bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? En qué termina. Pero mira, vamos a ver, Éxodo 8:15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El Señor ya le había dicho a Moisés, tú ve y háblale y él va a endurecer su corazón, pero tú ve y dile, el gran yo soy me envió. Él dice que dejes ir a su pueblo para que le sirva. Y vemos, ¿verdad? Todos los traspiés que da este hombre duro de corazón, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Cómo termina la historia y vemos cómo un Dios victorioso saca a su pueblo de Egipto. Entonces, vemos a este hombre faraón oponiéndose a los designios de Dios, ¿verdad? Y lo vemos que es endurecido. Sabemos que el único que nos endurece nuestro corazón contra Dios es Satanás, ¿verdad? Poniéndonos la tentación, poniendo en nuestras mentes como los puso en esta Eva, ¿verdad? Cuando le dijo con que así ha dicho, con que dijo que morirás. Ay, por favor, él sabe que no vas a morir. Él siempre se ha opuesto a la obra de Dios. Y también encontramos a Sanbalat oponiéndose a la restauración del muro de Jerusalén. Y mira, dice Nehemías, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Este hombre cuando Nehemías, ¿verdad? Comenzó nuevamente, él encuentra, se entera, él ve
que Jerusalén está en ruinas y se siente devastado. Y entonces él clama a Dios, ¿verdad? Y él comienza, ¿verdad? Por orden de Dios a volver a reedificar la gran Jerusalén. Y cuando ellos están, ¿verdad? Junto con el pueblo, nuevamente edificando Jerusalén, este hombre viene a desanimarlos y viene, ay, no, es que esos muros van a venir unas zorras y lo van a tirar y no van a servir. Y oye, esto, ay, no, es que son unos debiluchos. Este hombre trataba de oponerse a lo que Dios había ordenado que se hiciera. Él se estaba oponiendo a la obra de Dios. Y vemos, ¿verdad? También ahí vemos cómo la mano de Dios es grande y poderosa. Amén. Entonces, vemos que desde siempre, desde el principio, Satanás siempre ha inducido hombres, ¿verdad? Ha buscado gente que le sirva como herramienta. Y nunca, ¿verdad? Nunca va a usar a un hombre espiritual, un hombre que está buscando de Dios. Él siempre va a buscar herramienta útil y esa herramienta va a ser aquellos que son rebeldes, así como estos fariseos y estos escribas que estaban oponiéndose a la obra de Dios y que no era otro sino Satanás, atosigando, induciendo, manipulando a estos hombres para ponerse en contra de lo que Jesús estaba haciendo, que era la obra que venía a hacer en este mundo. Pero fue en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo cuando se dejó sentir con mucho mayor fuerza esa rebeldía a la obra redentora de Jesucristo. Y vemos en la parábola de los labradores malvados cómo Jesús expresa claramente esa oposición maligna. Mira, vamos a leer Mateo 21, 33 al 40. Dice, oíd otra parábola. Este es Jesucristo hablándole a las multitudes, ¿verdad? Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, y bueno, no hablándole a la multitud, sino más bien hablándole a ese grupo reducido, a sus discípulos, ¿verdad? Y a la gente que se acercaba, que les hablaba en parábolas. Dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es decir, él buscó trabajadores, hizo su viña y dejó trabajando a esos hombres en su viña. Y dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Es decir, una vez que llegó el tiempo de la vendimia, el tiempo de que iban a recoger el fruto de lo que se había sembrado, envió a sus siervos para que esos labradores les entregaran a sus siervos de este hombre, ¿verdad? Del dueño, ¿verdad? De este lugar, de esta viña, para que les entregaran los frutos. Dice, más los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Ajá. Entonces aquí dice que cuando llegaron estos siervos, estos labradores malvados, aquellos encargados de la viña, mataron, dice que a unos los apedrearon, a otros los matearon, a otros los golpearon, ¿verdad? Y aquellos yo creo, ¿verdad? Que salieron todavía con vida, golpeados, fueron a ver a su amo, ¿verdad? Y le dijeron, ¿saben qué? Y entonces, ¿qué hace el amo de esta viña, el dueño? Envía a otros siervos, pero dice que envía un número mayor que el primero. ¿Y qué sucede? Que hacen exactamente lo mismo que hicieron con los primeros siervos. Y finalmente, dice aquí, les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña,
¿Qué era a aquellos labradores? Ajá. Entonces, aquí en esta parábola, Jesús estaba hablando de él mismo, de lo que iba a pasar. Dice que el Padre Eterno ya había enviado, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ya estudiamos en una ocasión que el Señor, el Dios Todopoderoso, ha hablado a la humanidad de muchas maneras? Decíamos que en el tiempo pasado habló a través de hombres, ¿verdad? Él escogía ciertos hombres y le hablaba a estos hombres lo que le quería comunicar al pueblo, y estos hombres iban y lo comunicaban. Y también a través de los profetas. Y cuando el Señor Jesús vino, nos habló a través de Jesús, ¿verdad? Y entonces Él está narrando cómo en el pasado Dios ya había enviado a sus profetas, a sus enviados, y los mataron. Mataron a sus enviados, mataron a sus profetas. Y luego dice, entonces el dueño, es decir, Dios dijo, pues voy a enviar a mi hijo. Tal vez a él sí lo respeten, tal vez a él lo escuchen, pero dice que cuando estos malvados labradores, estos hombres malvados que tenían secuestrada su viña, dice que entonces al ver al heredero dijeron entre ellos, ¡hey! Este es el heredero, ¿saben qué? Que matémoslo y entonces nos vamos a apoderar de todos sus bienes. Y dice que lo tomaron, ¿verdad? Dice, y le echaron fuera de la viña y lo mataron. Y dice aquí, cuando venga pues el Señor de la viña, es decir, cuando venga el Padre Eterno, ¿qué imaginas tú que va a hacer con aquellos labradores malvados que tomaron a su hijo y que lo mataron y que secuestraron su viña e hicieron de ella lo que quisieron? Fíjense qué tremendo, ¿no? Y nosotros quizá, ¿verdad? A lo mejor nos estaremos haciendo la siguiente pregunta: ¿cuál era el origen de semejante rebeldía a la obra de Cristo? ¿Por qué tanta rebeldía? ¿Por qué tanta oposición de estos hombres que supuestamente conocían tanto la ley y que conocían tanto de las profecías? ¿Cómo era posible que siendo tan conocedores y tan eruditos en las escrituras, estaban tan cegados? ¿Sabes una cosa? En primer lugar, era la ignorancia a las escrituras. Mira lo que dice Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esa es la primer causa de tanta oposición, la ignorancia. Y no la ignorancia a no saber leer o a no saber escribir o a no tener un grado de estudios alto, no. Dice el Señor Jesús, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Será posible que podría ser por ignorancia si eran hombres muy eruditos, con un conocimiento extraordinario de la ley, con un conocimiento extraordinario de las profecías? Todos estos escribas y fariseos, porque siempre estaban sentados en las primeras filas, porque siempre les gustaban las salutaciones, ¿verdad? Y que siempre se decían guardadores de la ley, que presumían ser muy guardadores de la ley. ¿Qué era realmente lo que sucedía? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué, siendo tan conocedores, tan estudiosos, qué era lo que en realidad estaba sucediendo? Y sabes una cosa, Cristo Jesús se los declaró muchas veces, se los dijo abiertamente qué era lo que estaba pasando. Dice en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Jesucristo les aclaró muchas veces el origen de su incredulidad, de su rebeldía, de su envidia, de su ignorancia en cuanto a las escrituras. Y aquí en Mateo 9:13, como les dijo, ¿verdad? Id pues y aprended lo que verdaderamente significa misericordia quiero. Ya no quiero sacrificios. ¿Te acuerdas que allá en el Antiguo Testamento el Padre Eterno dijo, es que estoy harto de sus sacrificios, sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, bonitos, pero sus corazones están muy, muy lejos de mí? Entonces dice el Señor, ¿verdad? Ve y aprende, vayan y aprenden lo que realmente significa que misericordia quiero y no sacrificio. Eso no me interesa. Sus sacrificios inútiles, sus sacrificios que se han vuelto rituales, que se han vuelto algo así como hoy lo hago, bueno, ahorita lo hice y al rato voy y hago mi sacrificio. Y les dijo Jesús, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a los que verdaderamente necesitan ayuda, a aquellos que verdaderamente saben que son pecadores. No he venido a los que se creen justos, a los que se creen perfectos, a los que creen que lo saben todo. Amén. Y también vemos en el versículo 23 del capítulo 23 de Mateo, dice, ay de vosotros fariseos y escribas, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí el Señor Jesús les dice, ay, y cada vez que el Señor dice un ay, es un ay de juicio. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque él conocía lo que había en sus corazones. Hipócritas, eran personas que en el exterior querían mostrar santidad, conocimiento, pero realmente no era así. Por dentro estaban podridos, estaban llenos de envidia, estaban llenos de coraje, estaban llenos de odio. Y les dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es decir, tienes mucho cuidado en tus diezmos, en tus ofrendas, pero dejas lo más importante de la ley, la justicia, el ser justos, el ser misericordiosos, el tener fe, una verdadera fe. Y les dice el Señor, y esto era necesario que siguieras haciendo eso, que estés diezmando, que estés guardando la ley, pero también dice, es necesario la justicia, la misericordia y la fe. Dice, es necesario que hagas eso sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Es necesario que tengas misericordia, justicia y fe sin dejar de hacer lo que también estás haciendo, porque eso agrada a Dios. Pero te vas únicamente, te enfocas en algo, pero dejas lo más importante. Amén. Y en estos versículos el Señor hace notar a los fariseos su alejamiento de la verdadera vida espiritual, de la verdadera vida de fe. ¿Y sabes qué, hermanos? Cuando nos alejamos de la verdadera comunión con Dios, nos materializamos, es decir, nos enfocamos más a lo material que a lo espiritual. Y cuando entramos en esa condición materialista, es imposible, amados hermanos, comprender las cosas del reino, comprender las cosas de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto es importante, hermanos. Cuando nos volvemos materialistas, entonces en esa condición va a ser imposible que comprendamos las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque entonces el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre que se vuelve al mundo, a lo material, entonces no va a entender, no va a comprender, ya lo estudiamos en clases pasadas, que el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No sé si a ti te ha pasado cuando tú invitas a alguien a la iglesia, nos dicen fanáticos. Si les hablamos de Dios, de las maravillas, de las grandezas de Dios, les parece locura porque son hombres naturales, hombres que no entienden lo espiritual, porque están únicamente viendo lo material, porque para eso, eso para ellos es importante y por lo tanto no pueden entender las cosas espirituales, porque el hombre natural no tiene esa capacidad para discernir lo espiritual. Es necesario que las cosas de Dios tengan que ser discernidas en el espíritu, es decir, espiritualmente. Solamente así, ¿verdad? Podemos entender las cosas de Dios, ¿verdad? Una persona de esta naturaleza, por razón natural, es ignorante. Y cuando te digo ignorante, no lo estoy diciendo de manera despectiva, sino estoy hablando de una ignorancia espiritual, de una ignorancia del conocimiento de Dios y que por lo tanto, por esa falta de entendimiento y de conocimiento de Dios, no pueden entender, no pueden percibir el mundo espiritual. Amén. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Cuando tú y yo entramos en esta esfera como hijos de Dios, con el Espíritu Santo, entramos en una esfera espiritual donde tenemos discernimiento, porque entramos en ese principio de la sabiduría del temor de Jehová. Aprendemos quién es Dios y aprendemos que le adoramos por lo que Él es. No temor, como te lo he dicho muchas veces, no de estar temblando delante de Él, sino un temor de reverencia, de respeto a lo sagrado, a lo santo de su persona. Y los insensatos, amados hermanos, como dice en el libro de Proverbios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántas veces queremos hablarle a los perdidos de Dios y desechan la enseñanza, la consideran tonta, la consideran absurda, consideran que es fanatismo? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No les interesa, no quieren saber, se tapan los oídos. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que como primer punto, ¿verdad? Esa oposición, esa rebeldía viene por la ignorancia de las escrituras, por la ignorancia del conocimiento de las cosas de Dios. Como segundo punto, la oposición a la obra de Dios viene por la envidia de los corazones de estos hombres que rodeaban a Jesús, ¿verdad? Como lo dice en Marcos 2:6-7, dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, ¿verdad? Cuando el Señor sanó a este hombre que bajaron desde ese
hoyo, ¿verdad? Desde esa abertura que hicieron en el techo, el Señor lo sana y vemos, ¿verdad?, cómo estos escribas cavilaban en sus corazones cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, levanta tu lecho y anda, ¿verdad? Anda con tus amigos, vete. Y sobre todo les decía yo, ¿verdad? Él no dijo, ya eres sanado, tus pecados te son perdonados. Esto nos lleva a un punto muy importante, hermanos, que el pecado nos tiene enfermos. Cuando nosotros andamos en pecado, hay gente que cuando recibe el perdón de sus pecados, reciben también la sanidad de su cuerpo, hermanos. El pecado enferma, el pecado paraliza, el pecado obstaculiza que tu mente funcione claramente. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que ellos cavilaban y se decían entre sí, ¿qué habla este? Está blasfemando. El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces vemos a estos hombres por la envidia de su corazón. Tal vez ellos deseaban hacer esas obras, ¿verdad? De alguna manera, yo creo que veían las grandes cosas que hacía Jesús, esas grandes obras, y probablemente hasta envidia en sus corazones habría, ¿verdad? Ellos sabían repetir la ley, ellos hacían repeticiones de la ley, hacían largas oraciones, pagaban sus diezmos con toda regularidad y ayunaban, pero podemos preguntarnos, ¿quién de los fariseos podía levantar un paralítico o sanar un ciego? Según ellos hacían todo muy bien, ¿verdad? Ellos decían, no, pues nosotros conocemos la ley y la repetimos y la decimos aquí por allá y también hacemos nuestras largas oraciones y también pagamos nuestros diezmos y también ayunamos, ¿verdad? Ellos presumían de hacer todas estas cosas, pero ¿acaso eso los hacía verdaderamente hijos de Dios? ¿Los hacía espirituales? No, ¿verdad? Porque ninguno de los fariseos pudo levantar un paralítico o sanar a un ciego. Por lo tanto, era imposible que resucitaran un muerto o que pudieran perdonar sus pecados a un hombre, pues solo Dios tenía potestad para hacerlo. Como lo dice en Marcos 2:7, ¿verdad? Por eso ellos se sorprendían, ¿verdad? De que un hombre que estaba frente de ellos podía hacer esas grandes maravillas. Si ellos sabían, como lo estaban mencionando, que el único que podía perdonar pecados, ¿cómo era posible que no podían ver que si él perdonaba pecados era el mismísimo Dios el que estaba delante de sus ojos? Porque sabes una cosa, hermano, perdón, que no hay otro nombre debajo de la tierra o debajo del cielo, como dice su palabra, en que podamos ser salvos. Mira lo que dice Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, gloria a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Es Jesucristo a través de su sacrificio. Él es el único hombre, ¿verdad? Al cual se le ha otorgado esa autoridad de perdonar pecados. Dice, y en ninguno hay otra salvación, solamente en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y obviamente que cuando ellos veían estas maravillas que Jesucristo hacía, en lugar de glorificar a Dios, su corazón ardía de envidia, tratando de negar estos milagros, lo cual nunca pudieron lograrlo. Por más que se esmeraban en querer obstruir la obra de Jesucristo, no lo lograban. Y podemos ver en Juan 5, perdón, del 10 al 11, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho
y anda. Fíjate aquí qué respuesta de este hombre, ¿verdad? Le dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo trataban de cuestionarlo aquellos que habían visto, ¿verdad? Esos escribas que habían visto que había sido sanado en el día de reposo, le decían, oye, ¿por qué vas cargando tu lecho? No te es lícito, es día de reposo. Y este hombre les contesta, ¿verdad? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es decir, estaba diciéndoles una respuesta tan, tan sabia, porque les estaba diciendo, el que me sanó, ese que tuvo autoridad sobre mi cuerpo para sanarme, él mismo tiene la autoridad para darme esta orden y yo la obedecí, ¿verdad? Y vemos en el 9:24 al 28, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le sanó también a aquel hombre, ¿te acuerdas? Cuando el Señor hizo el lodo, ¿verdad? Puso saliva en su mano y le sanó sus ojos, ¿verdad? Le puso lodo. También van y lo cuestionan y le dicen, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo lo hizo? Y aquí este hombre dice, ay, yo creo que ya estaba cansado de estar repite y repite. Dijo, bueno, dice que aquí entonces les pregunta, ¿verdad? Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, porque ellos le estaban diciendo, ese hombre que te sanó es un pecador, ¿verdad? Y entonces él les dijo, si es pecador yo no lo sé, pero una cosa sí estoy totalmente cierto y convencido, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y le volvieron a preguntar, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo te abrió los ojos? ¿Cómo lo hizo? Y dijo, ay, ya se los dije una y otra vez. Y no quieres entender, no, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Y entonces ellos dicen que lo injuriaron, se enojaron, le dijeron malas palabras y le dijeron, no, 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 tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces, vemos aquí nuevamente queriendo hablar de Jesucristo, diciendo, ese hombre es un pecador, ese hombre es un blasfemo, ¿verdad? Entonces, vemos que no se cansaban de querer obstaculizar, de querer hacer quedar mal a Jesús. Y vemos también en el mismo en el mismo Juan, en el capítulo 10, en el capítulo 10 del 31 al 42 vamos a ver también otro hecho, otra obra. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre envió, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí.
Amén. Entonces aquí vemos que nuevamente, ¿verdad? Toman piedras para apedrear a Jesucristo. Y Jesucristo les dice, muchas buenas obras he hecho delante de ustedes, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y entonces ellos le responden, no, 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 no te vamos a apedrear por cosas buenas que has hecho. Te vamos a apedrear porque blasfemas, porque tú dices que eres Dios. Y entonces el Señor Jesús les habla, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, porque dije que soy hijo de Dios, me apedreas. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Es decir, si yo hago cosas que no vienen del Padre, pues no me creas. Pero si estoy haciendo obras de mi Padre, creedme. Y si no quieres creer en mí, por lo menos cree en las obras que yo hago, ¿verdad? Porque esas obras vienen del Padre, ¿verdad? Y entonces, al oír eso, se enfurecieron nuevamente y querían prenderle, querían atraparlo, pero nuevamente Jesús escapó de sus manos. Y dice que entonces el Señor Jesús fue al otro lado del Jordán, ahí en aquel lugar donde primero había estado Juan el Bautista, ¿verdad? Bautizando, y ahí se quedó. Y dice que muchos iban ahí y decían, Juan, a la verdad, verdaderamente a Juan nunca lo vi, a Juan el Bautista nunca lo vimos hacer ninguna señal, ninguna maravilla, pero sin embargo, lo que Juan dijo de este verdaderamente es verdad, porque acuérdate que Juan les hablaba de que el que venía detrás de él era mayor que él y que los iba a bautizar en Espíritu Santo y verdad, y decía, y es mucho más grande tanto que ni siquiera soy digno de desatar en la correa de su calzado encorvado, ni siquiera eso soy digno. Entonces ellos constatan que lo que Juan había hablado de Jesús era verdad. Amén. Entonces, con esta actitud, los fariseos dejaban ver su enojo y su celo carnal. Ellos dejaban ver ese enojo y ese celo de ver esas maravillas que él hacía. Ellos no podían soportar que la gente llamara rabí a otro personaje que no estuviera de acuerdo con sus ideas y con sus tradiciones, con las cuales habían invalidado los mandamientos de Dios. Ellos no soportaban ver a Jesús haciendo esas grandes maravillas porque no podían contradecir a lo que Jesús les hablaba. Eran ignorantes en la palabra. Tenían odio en su corazón, tenían celo de todo lo que le veían hacer y además ellos no soportaban que le dijeran rabí a otro personaje que no formara parte de su clan, parte de su grupo, ¿verdad? Ellos no soportaban que le dijeran rabí a esta persona, a Jesús, porque no estaba, él no andaba conforme a sus ideologías de ellos ni conforme a sus tradiciones. Y eso era lo que los enfurecía. Y además, a través de esas ideas y de esas tradiciones, ellos estaban invalidando los mandamientos de Dios. Mira lo que dice Mateo 15 del 4 al 6. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, madre o su madre, cualquiera que le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Decía el Señor, ¿verdad? Los mandamientos de mi Padre dice que el que no honra a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Pero tú has invalidado la ley de Dios, ¿verdad? Y ya no honras a tu padre y a tu madre. Y dice aquí, ¿verdad? Que el que no honre a su padre y que lo maldiga muere irremisiblemente. Dice, pero tú
has invalidado, tú has cambiado el mandamiento de Dios y tú has dicho, ay, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pueda yo ayudar a mis padres. No importa que yo los maldiga o que los deshonre, eso no importa. Si yo los ayudo, con eso es suficiente. Y dice el Señor, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así es como habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por lo que tú piensas, por lo que tú crees. Has tergiversado el mandamiento de Dios. Entonces, ellos con sus tradiciones, con sus ideas, estaban invalidando los mandamientos de Dios. Pero al fin la obra de Cristo triunfó sobre la oposición y aquellos rebeldes no podían hacer más. Porque mira lo que dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará? ¿O qué recompensa, perdón, dará el hombre por su alma? Y en Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, ellos, ¿verdad? Querían ser, mostrarse como los sabiondos, los conocedores, como que todo lo hacían bien. Pero ellos estaban caminando rumbo al precipicio. Ellos estaban invalidando la obra de los mandamientos, perdón, de Dios. Ellos estaban oponiéndose al Hijo de Dios. Entonces, estaban haciendo las cosas mal. Para ellos, ¿verdad? Las cosas materiales, para ellos eran más importantes. Y la palabra de Dios dice que ¿qué aprovecharemos si ganamos el mundo entero, si tenemos grandes cosas, si tenemos nombres muy rimbombantes, ¿verdad? Profesiones muy rimbombantes, estamos en posiciones, ¿verdad? De autoridades acá muy destacadas. Pero ¿de qué sirve todas esas cosas que suenan muy bonito? Como estos hombres, ¿verdad? Que se decían muy conocedores de la palabra, que eran esto y que todo lo hacían perfecto, porque esa era su retórica con Jesús. No, es que nosotros conocemos la ley y la andamos repitiendo a los demás y hacemos oraciones largas, ¿verdad? Y las más bonitas. Y además hablaban, ¿verdad? De que cumplían con su diezmo, es decir, no, nosotros tenemos un nombre, estamos sentados en los mejores lugares porque somos conocedores, pero estaban ganando lugares, nombramientos, pero estaban perdiendo su alma. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Que su oposición hacia la obra de Dios, hacia la obra de Jesús, también era por la envidia en sus corazones, por la dureza de sus corazones. Y vemos también que su hipocresía o su hipócrita religiosidad también era parte de la oposición a la obra de Dios. Mira lo que dice Mateos 15:7-9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjate qué tremendo. El Señor se refiere a la hipocresía de estos fariseos en muchas ocasiones, hermanos. Y simplemente en el Evangelio de San Mateo se registra la expresión fariseos hipócritas varias veces, dando a entender que este espíritu de hipocresía era característico de este grupo de escribas y fariseos. Muchas veces el Señor vio acercarse hacia él un anciano con una apariencia venerable y en actitud ceremoniosa, con los brazos cruzados, con la cabeza inclinada, saludando judaicamente, según su costumbre. ¿Y cuál era la intención de este hombre? Tentar a Jesús
con preguntas maquinadas de antemano, con preguntas maliciosas, y en caso de que la respuesta que llegara a resultar negativa, encontrarían la ocasión para acusar al maestro de blasfemar contra la ley y contra Dios. Y además de decir que alborotaba al pueblo enseñándoles doctrinas contrarias. Entonces, aquí nos habla la palabra de que les llamaba hipócritas, porque muchas veces ancianos, ¿verdad? Con apariencias venerables, con actitudes muy ceremoniosas, muy religiosas, con ciertas posiciones, con los brazos cruzados, que ellos creían que eso los hacía ver más espirituales, más venerables, ¿verdad? Y con la cabeza inclinada, como con personas muy nobles, ¿verdad? Y que saludaban judaicamente de la manera tan religiosa, tan ritual, como ellos saludaban según su costumbre. Se acercaban a Jesús, pero la intención de acercarse, haciéndole creer, o ellos creían que engañaban a Jesús, haciendo creer que verdaderamente eran conocedores y que eran hombres venerables, ¿verdad? La única, la única razón por la que se acercaban a Jesús es que de antemano habían fraguado ciertas preguntas maliciosamente para querer hacer caer a Jesús, para encontrar a Jesús, emboscar a Jesús con preguntas maliciosas para que Jesús cayera en sus mentiras, en sus artimañas y poder, según ellos, ¿verdad? Hacer que Jesús cayera en esas trampas. Y entonces, si Jesús decía algo incorrecto, algo indebido, algo que estuviera quebrando la ley de Dios, los mandamientos de Dios, entonces ellos decían, aquí lo atrapamos de inmediato y entonces lo vamos a acusar de sedición, de que anda ahí alborotando a la gente, de que anda ahí engañándoles, enseñándoles doctrinas falsas, de que anda blasfemando, diciendo que él es Dios. Ajá. Pero nunca pudieron hacerlo, nunca pudieron hacerlo. En toda ocasión que ellos se acercaron a Jesús con la intención de hacerlo caer, el Señor siempre usó la palabra del Padre Celestial y nunca pudieron probar sus acusaciones. Jamás pudieron, ¿verdad?, encontrar verdaderas pruebas de lo que ellos hablaban. Nunca pudieron atraparlo, nunca pudieron ni siquiera tocar su cuerpo antes del cumplimiento del tiempo del Señor Jesús. Mira lo que dice Mateo 22, del 35 al 37. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Y luego vemos en Lucas 10:25, dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y luego vemos acá otra pregunta también, en Lucas 8:1 al 7, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
Y en el 11 del mismo Lucas, del 53 al 54, también les habla diciéndoles él diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna de sus las palabras de su boca para acusarle. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Cómo en Mateo, ¿verdad? Vemos cómo un hombre, ¿verdad? Se acercó y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer, verdad? Dice, un intérprete de la ley le preguntó, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? A ver si es cierto que sabes mucho. Y entonces el Señor, con toda la sabiduría que él tiene, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Y pues se quedó sorprendido. Y luego vemos, dice que otro intérprete de la ley se acercó para probarle y le dijo, ¿qué cosa he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Y así vemos, ¿verdad? Estos ejemplos y cómo el Señor de manera sabia siempre les contestaba de la manera más sabia y correcta y siempre con la palabra que es poderosa, hermanos. Y concluimos estas preguntas. ¿Hay rebeldes a la obra de Cristo en estos tiempos? ¿Crees tú que actualmente existe oposición a la obra de Cristo en nuestro tiempo? Sí, ¿verdad? Indudablemente así es. ¿Quiénes son? Pues todos aquellos, amados hermanos, que llamándose religiosos se oponen a la obra del Señor. Entonces, imagínate, ¿verdad? Acabamos de hacernos una pregunta. ¿Hay rebeldes a la obra de Dios en nuestros días? Indudablemente sí la hay. ¿Y cómo podemos detectarlos? Pues fácilmente. Todos aquellos llamándose religiosos, todos aquellos que están más preocupados por lo exterior que por lo interior, ¿verdad? Todos esos se están oponiendo a la obra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que considerar algo bien importante. Estaremos también nosotros revelándonos a la obra de Cristo, a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a la obra de Dios, ya sea por ignorancia o por nuestra envidia o por andar profesando un cristianismo hipócrita, así como los fariseos, que decimos que conocemos mucho la palabra, pero nada más la conocemos, la recitamos, hablamos grandes fragmentos de la palabra, pero nuestras vidas están huecas y vacías. Y en lugar de ser, ¿verdad? Bendición para los demás, somos tropiezo para la obra de Cristo. Mira lo que dijo el salmista. Amén. Déjame ver. En el Salmo 2:12. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 2:12. Estamos ya por concluir, amados hermanos. Dice el Salmo 2:12, dice de la siguiente manera. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Mira lo que dice aquí. Estos hombres estaban deshonrando al Hijo, hablando y provocándole todo el tiempo. Por eso dice este salmo, ¿verdad? Honremos al Hijo, para que no se enoje, para que no, dice aquí, para que no perezcamos en el camino, pues Él puede inflamarse pronto en su ira por toda nuestra necedad. Y por lo tanto, dice en el Salmo, bienaventurados todos los que en Él confiamos. Amén.
no seamos, hermanos, reflexionemos hoy y no sea que seamos hallados resistiendo a Dios, siendo oposición a Dios. Mira lo que dice Hechos 5:39. Dice Hechos 5:39. Dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto es, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla de que recapacitemos en estas preguntas que nos acabamos de hacer, ¿verdad? Si nosotros estamos también rebelándonos contra la obra de Dios, ya sea por ignorancia, por envidia o por andar profesando un cristianismo hipócrita. Debemos de recapacitar, debemos de meditar en ello para no ofender a nuestro Dios, siendo obstáculo para la obra de Dios, porque acabamos de leer en Hechos 5:39, porque si es obra de Dios, nada la va a hacer caer, ni tú, ni yo, ni todo aquel que se oponga, ¿verdad? Y entonces vamos a ser hallados luchando contra Dios. Entonces, que quede esto en nuestras mentes por este día. Y bueno, hasta aquí terminamos nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos, no sin antes invitarlos a calle Bronce, lote número 1, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca, en Tizayuca, Hidalgo. Ahí los esperamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Ahí nos encontramos adorando a Dios. Me despido de ustedes, amados hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos hipócritas, Padre, a no llevar religiosidades que nos lleven, Señor, a oponernos a tu obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, que reflejemos tu rostro en nuestras vidas, Padre, que reflejemos con nuestro testimonio que tú habitas en nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues Dios me los bendiga, amados hermanitos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, el próximo lunes. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga, el Señor les guarde.